Te saludamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde estamos realizando Enlace Universitario. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisora. Y bueno, indudablemente siempre que inicia un año nuevo, pues tenemos estas perspectivas, estos planes, estos propósitos, pero ¿cómo va a estar pues esta perspectiva económica para el 2020? Ya está aquí con nosotros el doctor Isaac Sánchez, profesor investigador de la UACJ, quien, bueno, pues quizás nos dé un panorama y nos clarifique algunas dudas que tenemos en este inicio de año. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido, feliz año. Pues feliz año a todos, a todas, y ya contentos de arrancar actividades aquí en la universidad. Y como bien decías, para hablar un poquito de qué nos espera en materia económica para el 2020, para lo que resta de este largo año, pues la verdad es que en términos generales el escenario yo diría que no es del todo positivo. Si lo calificáramos de 1 a 10, yo diría donde 10 es lo mejor, donde obviamente el 1 es el peor, yo diría que estaríamos en un rango de 4 o 5, es decir, en una situación que a nivel general no va a ser muy buena. De hecho, ya hemos visto que empezó mal el año porque terminó y arrancó mal el año 2020 porque iniciamos con un conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán e Irak, y esto ya tuvo repercusiones en lo económico. El tipo de cambio básicamente se depreció, el peso frente al dólar, no mucho, pero sí hubo un movimiento abrupto, hubo una caída en bolsas, hubo una pérdida de confianza, se generó ya cierta incertidumbre. En fin, ya tenemos un primer viso de lo que será estos panoramas, estos conflictos en el mundo, pues guerra, esta cuestión, bueno, que afecta también toda la temática del petróleo, nosotros como frontera, ¿qué impacto tiene esto en estos conflictos? Y bueno, y también toda la situación en América del Sur, ¿no? Vemos conflictos en Venezuela, sí, en claro. Colombia, en América Latina. En general, las expectativas de crecimiento económico para América Latina son bastante malas. No supera el 2% de crecimiento anual en la mayor parte de las economías. Las más importantes, que serían Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, y evidentemente los más pequeños como Ecuador, Bolivia, Venezuela, van a enfrentar un escenario en materia económica bastante caótico. En general, toda América Latina, Centroamérica no se diga, sigue con sus problemas de estancamiento permanente. Y aquí en México, 2020 esperamos que la economía no crezca más allá del 1.5%. De hecho, todavía no se publica la cifra para el cierre del 2019, pero se espera que sea del 1% o menos de crecimiento. Y en cuanto a empleo, que yo creo que es lo que le preocupa más a la gente que nos ve, que nos escucha, pues el empleo para 2020 tampoco pinta bien, porque el INEGI ya publicó cifras de lo que es la informalidad y nos hablan estas cifras de que alrededor del 65 y en algunos estados hasta el 70% de la población que está ocupada lo hace en la informalidad. O sea, es un tema gravísimo porque quiere decir que mucha gente no tiene condiciones dignas de trabajo. O sea, sí está ocupado, pero esta ocupación es en términos muy precarios. Bueno, también estamos observando que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos pues generó una nueva propuesta que ya arrancó este 2020. Ya arrancó a partir del 1 de enero. Claro, y donde incluye, bueno, pues la zona fronteriza, que es la que nos interesa a nosotros. ¿Cómo se percibe este aumento y si esto también pues va a generar inflación y cómo nos afecta o cómo nos beneficia? No, este año 2020 en términos de precios no nos va a ir mal, es lo que esperamos, porque el 2019 tampoco fue un escenario caótico en precios. De hecho, la cifra, la última que hay es de 2.7% de crecimiento en los precios para el 2019, y para el 2020 se espera entre 3.5 y máximo 4%. Es decir, que los incrementos en salarios mínimos no están afectando mucho, y esto porque, por ejemplo, si pensamos en la frontera norte de México y en Juárez en particular, pues muy pocos trabajadores ganan un salario mínimo. Es decir, la gran mayoría ya ganan más de 2 salarios mínimos y hasta menos de 4 salarios mínimos. Esto es como el 60% de los trabajadores en Juárez.
Por lo tanto, cuando en el 2019 el gobierno incrementó el salario hasta 176 pesos, pues en realidad fueron muy pocos los trabajadores que se vieron beneficiados, ¿no? Claro, la gente cuando escucha incremento en salarios piensa que va a ser generalizado y que le va a afectar, pero no, si ya, de acuerdo a la ley, si ya ganas más de un salario mínimo, pues ya quedas fuera, digamos, de esos incrementos. Claro. Bueno, estamos observando también precisamente pues nulo crecimiento de la economía nacional. Hay mucha crítica también o mucho análisis relacionado con pues esta llegada de un nuevo gobierno, de una propuesta de una cuarta transformación. Y en ese sentido, ¿qué elementos o qué factores estamos observando que el gobierno va a implementar para, bueno, él plantea el aumento del salario como un elemento fundamental, pero ¿qué otras situaciones o qué otros factores vamos a estar viendo en este gobierno, ya en este segundo año de gobierno? Ya para el segundo año esperemos que ya han anunciado que van a ejercer mejor el gasto para que de esa manera pues se pueda solventar un poco más la economía, se pueda fortalecer. Pero es al menos en el discurso, porque en la parte legal, el año pasado, el 2019, el gobierno entregó lo que es el paquete económico y en ese paquete económico el gobierno indicaba que no iba a invertir más allá del 1.5% del PIB en inversión por parte del Estado. Entonces, eso es negativo porque sabemos, ya es un hecho estilizado, que la economía necesita invertir más allá del 5% del PIB para que finalmente tengamos crecimiento económico. Esto por parte del Estado. Y es que la gente que sabe de esto sabe que si el Estado no invierte, los empresarios, la iniciativa privada tampoco le apuesta. Así es como históricamente ha funcionado nuestra economía. Es decir, los empresarios esperan que el gobierno le apueste a la economía y si el Estado no interviene, pues ellos también se mantienen al margen y no invierten. Y al final la inversión total es baja y en consecuencia el crecimiento económico también, te digo, no más de 1.5% para el 2020. Un factor que podría ayudar es que el Banco de México es una institución que no controla directamente el gobierno federal. El Banco de México está en una racha descendente de tasas de interés. Ahorita la tasa de interés es de 7.25% y yo esperaría que para el cierre del año llegara a algo así como del 6.75%. Es decir, que se redujera. ¿Y eso qué significa? Pues que tendríamos créditos más baratos, en el caso de los consumidores, pero en el caso de los empresarios, dinero más barato también para poder llevar a cabo las actividades que tienen que hacer en sus empresas para que estas crezcan. Doctor Isaac Sánchez, tres pistas que tenemos que tomar en cuenta en nuestra economía familiar, en nuestro bolsillo para tener cuidado en este 2020, no gastar lo que no tenemos, no endeudarse con tarjetas de crédito. Ayer justo estaba viendo, no voy a decir el banco por obvias razones, pero me llegó una promoción de un banco al que estamos adscritos varios profesores, todos los profesores universitarios y de hecho varios profesores en el país, y me llamaba la atención que ver las letras chiquitas, porque viene algo que se llama el CAT, que yo les invito a que le pongan atención. El CAT es el costo anual total. El costo anual total refleja realmente cuánto te cuesta pedir prestado con tarjetas de crédito y estaba alrededor del 70%, una locura, es decir, una tasa realmente gigantesca, abismal, que implica que si te retrasas en los pagos con tarjeta de crédito, pues los intereses que vas a pagar son muy altos, sí, o sea, ya casi van a duplicar lo que gastaste. Y en consecuencia la recomendación es no endeudarse con tarjetas de crédito, ser más prudente. Yo sé que a veces es difícil para la gente porque vive al día y a veces para poder sostener su economía personal o familiar pues tiene que recurrir a la tarjeta de crédito y hacer pagos mínimos, pero pues no es recomendable definitivamente. Entonces la recomendación aquí es tratar de vivir en función del ingreso mensual o quincenal o en otros casos semanal que tenemos, es decir, vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Si queremos vivir mejor, pues tendremos que trabajar más para tener un ingreso superior, pero siempre cuidando pues las finanzas personales. Y la otra es estar atentos de la información económica que fluye, por ejemplo, aquí a través de radio, televisión de la universidad, donde hay diversos programas que informan sobre las condiciones de cómo se van modificando, porque al final sí nos afectan, es decir, todo lo que ocurre a nivel agregado tiene una implicación sobre nuestras vidas. Muy bien, pues maestro Isaac Sánchez, profesor investigador de la UACJ, experto en economía, pues muchas gracias y esperamos
esperamos que este año nos acompañes para irle dando seguimiento a pues a este mundo de la economía y pues entender un poco más sobre estos temas. No, con todo gusto estamos aquí a la disposición siempre.